Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Esperemos que va a estar muy provechoso el tiempo. A mí me va a tocar alrededor de 30 minutos de compartir información con ustedes y les invitamos, si tienen preguntas o comentarios, sienten libre de ponerlos en el chat y el equipo que está aquí presente va a estar recopilándolos para la sesión de preguntas y respuestas después. Permíteme solo un momentito, voy a compartir mi pantalla. Un momento. Está por llegar. Aquí viene. Y estamos. Bueno, entonces como escucharon, yo soy Rose Borland, trabajo en la oficina regional que cubre Centroamérica y el Caribe y estoy especializada en el tema de protección y asistencia. Y hoy vamos específicamente a ver estos temas de cómo proteger y respetar los derechos humanos de las personas migrantes, particularmente los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, durante el tiempo que yo tengo, voy a compartir algunos, solo algunos de los principios y derechos humanos que son el marco de protección para estas personas. Vamos a vincularlos brevemente con los compromisos estratégicos internacionales y tal vez la parte de la sesión que yo espero sea novedoso y muy útil para algunos de ustedes es el modelo de la OIM de cómo determinar que un migrante es vulnerable o no, que es una herramienta operativa que nos permita identificar y luego prestar asistencia a migrantes que necesiten este apoyo. Finalmente, voy a compartir algunas herramientas y lineamientos y les menciono que ustedes pueden recibir estos materiales después, entonces que no sienten obligados de tomar mucha nota. Comenzando en el marco de derechos humanos y principios, si estuviéramos en un salón de conferencia, podríamos tener una linda discusión sobre por qué debemos resguardar esos derechos, cuáles son esos derechos, en cuáles marcos se encuentran y si cambian según el perfil de la persona. Desafortunadamente no tenemos todo un día para trabajar, entonces les invito a reflexionar eso de forma individual y son temas que vamos a estar viendo en más detalle durante la sesión el día de hoy. Un principio muy importante para comenzar es el enfoque en base de derechos para ese tema de las personas migrantes y que por supuesto, como son humanos, sus derechos humanos están inherentes, ¿verdad? Solo por el hecho de ser humanos. Pero por ser migrantes es importante decir también que tenemos que respetar y proteger esos derechos, no importa su nacionalidad o su situación migratoria, si tienen permiso de estar en el país, si tienen documentos, etc. Y eso sin discriminación, con el fin de preservar sus derechos humanos. Y aquí pueden ver algunos de los derechos que se pueden identificar de inmediato cuando estamos hablando de contextos de movilidad. Por ejemplo, los derechos vinculados de solicitar asilo o no ser devuelto a su país si necesita protección internacional, pero también derechos como por ejemplo los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su interés superior y todo el otro marco de derechos humanos que ustedes me imagino conocen ya. Quiero hacer hincapié también al hecho de que la migración en sí está parte del marco de derechos humanos. Todos tenemos derecho de salir y también regresar a nuestros países y por lo tanto, en la gobernanza migratoria, en el trabajo que hacemos, tenemos que pensar en tanto la migración cuando uno está saliendo o en tránsito o en el país de destino, como en propiamente en procesos de retorno como parte de la protección de los derechos de las personas migrantes. También es importante recordarles que hay un gran marco de derechos regional. Y aquí, solo como ejemplo, hay algunos principios interamericanos sobre los derechos humanos de las migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata, que salió al finales del 2019.
otra vez veamos qué tan importante es la igualdad de trato y la no discriminación, pero eso significa que toda persona tiene que ser tratada de la forma igual, no que no tenemos un enfoque diferenciado, que es otro principio muy importante, que según el perfil y las necesidades de la persona y la individual, tenemos esos enfoques diferenciados, que tienen perspectivas de género, de edad, etcétera. También por estar migración, por supuesto, necesitamos cooperar y dialogar a nivel internacional y no solamente dentro de las diferentes instituciones y organizaciones en el país. Y por supuesto, hay un trabajo muy importante de luchar contra la violencia, la discriminación, la xenofobia contra las personas migrantes. Ahora, cuando comenzamos a hablar de migrantes, uno puede comenzar a imaginar cuáles migrantes son vulnerables y pueden llegar a la mente personas con diferentes factores, como por ejemplo, tal vez ustedes piensen en una mujer migrante que ha sido víctima de violencia, o tal vez piensen en niños, adolescentes migrantes que no están acompañados, que están solos, o tal vez personas que no tienen el derecho de quedar en el país legalmente porque son irregulares. Rápidamente podemos ver que estos grupos son muy diferentes. Algunos son grupos en base de la identidad, por ejemplo, mujeres. Otros pueden ser personas que tienen ciertas necesidades, como por ejemplo necesidades médicas o situaciones legales, como el hecho de no tener la visa o el documento para poder quedar. Sabemos que no todo migrante es igual y necesitamos comenzar a entender esos factores de riesgo que aumentan niveles de vulnerabilidad, porque si no, no vamos a poder encontrar las personas y ayudarles. También es muy importante recordar que si no podemos aplicar nuestros derechos, también tenemos un problema. Y con migrantes en particular, puede ser muy difícil, particularmente si no tienen un estatus legal o si no tienen documentos, que ellas y ellos pueden ejercitar sus derechos y tener acceso, por ejemplo, a servicios sociales y protecciones que ya existen en los países donde se encuentran. Entonces, parte de esta obligación que tienen los estados es poder protegerles independientemente de su estatus y situación migratoria. Y eso es muy, muy retador, lo sabemos. Por lo tanto, sabemos que los estados y los marcos de gobiernos a nivel regional, etcétera, tienen compromisos ya a nivel nacional, internacional, regional, para proteger los derechos de las personas migrantes. Solo les traigo un par de ejemplos. Otra vez no quiero detenerme mucho aquí porque me imagino muchos de ustedes lo conocen muy bien, pero en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tenemos objetivos que enfoquen específicamente en migración, principalmente en el objetivo 10, en la meta 10.7, está una meta específica sobre la migración que pueden ver ahí. Pero sí hay muchas otras referencias a la migración en diferentes objetivos. Y por ejemplo, si pensamos en el objetivo 8, ahí podemos encontrar la lucha contra la trata de personas, por ejemplo. En el objetivo 5, la lucha contra la violencia basada en género. En 16 hay elementos de protección a niñez. Entonces, rápidamente veamos que hay migración en muchos de esos objetivos que ya son compromisos en esta región. También tenemos el pacto, ¿verdad?, de la migración segura, ordenada y regular. Y ahí realmente es transversal el tema de la protección y la asistencia. Aquí les he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, el objetivo 7 habla de abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración. Pero si uno ve a otros que están enfocados en prevenir la trata o mejorar la protección consular, etcétera. Hay muchos que refieren a la asistencia y protección de personas migrantes. Realmente es un enfoque transversal en el pacto. Perdón. Entonces, en la región y en el mundo sabemos que
hay una diversidad muy importante entre las personas migrantes y eso es particularmente importante cuando pensamos en flujos mixtos, como por ejemplo los flujos que vienen al sur de Panamá por el Darién, los flujos que están en las caravanas que están pasando por Centroamérica. Sabemos que las personas que están en situaciones de migración tienen motivaciones diferenciadas, ¿verdad? Por sus circunstancias personales, por sus oportunidades o limitaciones de tener una migración regular, legal, y por los contextos que pueden estar enfrentando ellos mismos o sus familias o comunidades. Entonces, en esta complejidad de perfiles, necesitamos otra vez entender quién es quién, a ver quién podemos apoyar. Globalmente, los últimos números de las Naciones Unidas nos dice que hay 281 millones de migrantes internacionales con perfiles distintos, con deseos distintos, con factores de riesgo distintos. Y más o menos la mitad son mujeres. Entonces, estamos hablando de un mundo muy grande de personas migrantes. En este universo de personas migrantes, es importante que preguntamos quién está en una situación de vulnerabilidad. Y para llegar a este entendimiento, preguntamos por qué están en vulnerabilidad y a qué están vulnerables, a qué tipo de violencia o explotación o abuso o violación están enfrentando. Y lo hacemos porque necesitamos entonces responder con asistencia por su perfil y sus necesidades para restituir sus derechos. Y aquí otra vez la gran importancia de poder detectar las personas para poder responder a sus necesidades. Entonces les quiero traer un ejemplo muy concreto. Es muy común escuchar que las mujeres migrantes son vulnerables, pero yo les plantearía que es más complejo que eso, que tenemos que pensar en cuál mujer migrante, por qué migró esta persona, fue por una situación negativa, tal vez saliendo de una situación de violencia en su casa, fue una nueva oportunidad, un trabajo, una oportunidad de estar con su familia. Segundo, ¿cómo fue las condiciones de su migración? ¿Fue una mujer migrante como yo, que yo vivo en otro país, no el país donde yo nací, que es Estados Unidos? Yo migré por trabajo, trabajo con Naciones Unidas y las condiciones de mi migración están muy positivos. Viajé por avión, con documentos, con trabajo, con acceso a servicios sociales, etc. Pero una persona que migra en una condición irregular, que está expuesto a otros riesgos, es muy diferente. Por supuesto, el hecho de ser una mujer o una niña en un contexto de eh, vulnerabilidad a violencia contra la mujer o a desigualdad, sí es un factor de riesgo, pero no es el único factor que determina la vulnerabilidad de una mujer migrante. Entonces, ¿cómo prácticamente y concretamente podemos identificar la vulnerabilidad de una persona migrante? ¿Y por qué la OIM está hablando de eso? Bueno, para darles un poquito los antecedentes de cómo llegábamos a esta herramienta, les comento que la OIM tiene 25 años de estar trabajando en particular en la protección y la asistencia de víctimas de trata. Nosotros hemos asistido más de 100,000 sobrevivientes. Nosotros asistimos alrededor de 7,000 sobrevivientes por año globalmente. Entonces, eso ha sido un área de especialización muy importante y es un grupo con demasiado impacto por su experiencia en trata que necesitan un abordaje muy especializada. También tenemos más de 40 años de experiencia en asistiendo personas en procesos de retorno voluntario asistido. Más de 1.6 millones de personas hemos apoyado a retornar. En el marco de estas actividades de asistencia directa a personas migrantes, la OMS notó que aunque hay ciertas categorías de personas migrantes que sí están reconocidos y están recibiendo una ayuda especial, por ejemplo, víctimas de trata o personas buscando asilo o menores no acompañados, sin embargo, hay otros migrantes en situaciones de vulnerabilidad que necesitan también ayuda.
y no existía definiciones internacionalmente aceptadas sobre cuáles o quiénes eran estos migrantes vulnerables, ni procedimientos acordados internacionalmente para llegar a identificarles y ayudarles. Entonces, frente a esta laguna, la OIM trabajó un nuevo manual global. Aquí está la portada en inglés. Salió al final del 2019 en inglés y la versión en español está por salir este año, antes del fin de año. Este manual tiene dos partes principales. El primero es el modelo de determinar la vulnerabilidad que les voy a comenzar a presentar en esta sesión. Y el resto de la manual es realmente programático sobre cómo manejar estos casos, cómo planificar y asistir a estas personas para restituir sus derechos, para responder a sus necesidades. Y ahí pueden ver también la definición de migrantes en situación de vulnerabilidad que tenemos en la OIM, que son migrantes que no pueden gozar de manera efectiva de sus derechos humanos, que corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y abusos y por consiguiente tienen derecho a reclamar una mayor protección. Como mencioné, este modelo es algo operativo. La idea es que es una herramienta muy útil y en la manual van a encontrar herramientas como cuestionarios y otros toolkits que pueden ser útiles. Es una metodología para entender la vulnerabilidad de las personas migrantes y vamos a verlo en los próximos filminas. Cómo colaborar para prestar asistencia en base de esta metodología y finalmente lograrnos todos mejorar nuestra detección y asistencia a migrantes vulnerables. Entonces, volvemos a esta idea de quién es vulnerable, cuál migrante es vulnerable. Y por supuesto, pensamos en víctimas de trata, que hay un marco legal internacional y nacional. Migrantes con necesidades de protección internacional, también hay marcos muy claros a nivel internacional y nacional. Y cuando pensamos en niños, niñas y adolescentes, también tenemos este apoyo de la marco internacional y nacional. Pero ya podemos pensar también en otros, por ejemplo, migrantes en contextos de tráfico ilícito. Una persona que está utilizando los servicios de un traficante y le va muy mal y termina siendo víctima de otro crimen o se cae en otro nivel de vulnerabilidad o migrantes que son sometidos a diferentes formas de violencia, explotación y otros crímenes. Son ejemplos de otros migrantes que sí son vulnerables. Entonces, cuando pensamos solo en categorías como mujer o migrante con problemas de salud, el peligro es que dejamos por fuera migrantes que realmente tienen necesidades fuertes, pero que no pertenecen a un grupo. Y ahí puede haber una brecha en la respuesta que damos. Entonces, en la OIM trabajamos entendiendo que la vulnerabilidad es una suma de factores de riesgo y factores de protección que tienen que ver al nivel de la persona, su familia, su comunidad y a nivel estructural. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero estos 4 niveles de la persona, de su familia hogar, de la comunitaria y a nivel estructural, todos son importantes tanto para detectar factores de protección o de riesgo y también para planificar las acciones de respuesta. Otro tema muy importante en la movilidad es recordarnos que es un proceso muy fluido, que hay una acumulación de experiencias desde antes de salir, durante la migración, en tránsito, en destino, en momentos de retorno, y que la vulnerabilidad es diferente en diferentes momentos y también uno puede traer experiencias que también tienen un impacto en sus vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, si veamos una persona, un señor en tránsito, y sabemos que es un hombre de 28 años, y les invito a trabajar eso de forma individual, ¿el hecho de ser un hombre de 28 años sería un factor de riesgo o sería un factor de protección?
Bueno, podemos pensar por edad y por sexo que puede ser un factor de protección. Pero ¿qué pasa si después nos damos cuenta que el señor tiene una historia de violencia? Por ejemplo, tal vez con pandillas. Ya sabemos que esto es un factor de riesgo. Luego, si nos damos cuenta que él vive en un barrio marginal, también es un factor de riesgo. Tiene implicaciones de su acceso de servicios, ¿verdad? De las condiciones, etcétera. Y finalmente, si hay una brecha en el Estado de Derecho, en el contexto del lugar donde esté él, también puede ser un factor de riesgo. Entonces, un migrante que a primera vista uno puede decir, bueno, es un hombre con 28, no es vulnerable. Al analizar un poquito más el contexto individual de su hogar, de su comunidad y estructural, podemos darnos cuenta que no, es una persona más bien que tiene factores de vulnerabilidad y de riesgo. Otro ejemplo, si estamos viendo un migrante mujer, podemos pensar, bueno, hay riesgo de violencia basado en género, hay riesgo de discriminación por el hecho de ser mujer, pongamos un factor de riesgo. Pero si nos damos cuenta que ella tiene una familia con alta educación, podemos pensar en un factor de protección. Tal vez tienen más contactos, más recursos, más comunidad a nivel de la familia que le puede ayudar. También si vive en un barrio privilegiado, puede ser que hay factores de protección vinculados con acceso, servicios presentes, etcétera. Y finalmente, si sabemos que hay una problema jurídica en faltando protección, puede ser otro factor de riesgo. Entonces, aquí veamos un perfil mixto, que sí tiene factores de riesgo, pero también otros de protección. Y habrá que pensar en esta complejidad cuando analizamos el nivel de protección que puede necesitar y los servicios que podríamos brindarle. Entonces, resumiendo un poquito este modelo, uno ve a los diferentes niveles para identificar factores negativos y positivos de riesgo de protección para después pensar en armar la respuesta de servicios de asistencia y protección. Y si hay riesgos, tratar de responder a ellos. Y si hay factores protectores, también promover la resiliencia de la persona cuando es posible. Y todo esto se arma en el paquete de asistencia individualizada que se ofrece a esta persona. Quiero recordarles que además de este manual global y este modelo que estoy compartiendo el día de hoy, hay otros lineamientos y, por ejemplo, en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración, la CRM, hay lineamientos sobre la identificación preliminar de perfiles de vulnerabilidad del 2013. Este documento ha sido revisado y va a salir una nueva versión 2021 este año. Entonces va a estar muy útil. También hay lineamientos sobre la actuación para la protección integral de niñez y adolescencia en contexto de la migración y también para la protección y atención a mujeres en contextos de migración, que son marcos integrales muy interesantes que muestran, por ejemplo, acciones que pueden tomar en diferentes etapas de la migración para estos grupos. Y finalmente hay una guía que no ha salido todavía sobre el guía operativo para aplicar la interés superior de la niñez en contextos de movilidad que ha estado trabajando UNICEF y otros socios como nosotros de OIM, que también está por salir muy pronto, que creo que puede ser de mucha utilidad para ustedes. Quiero regresar a la idea de que tenemos que encontrar las personas para poder ayudarles, que la identificación es fundamental. Y sabemos que muchas personas en situaciones de vulnerabilidad no buscan ayuda, no son identificadas como tal y por lo tanto no reciben esta atención diferenciada. Pueden entonces ser vistos solo como migrantes irregulares, por ejemplo, y detenidos y devueltos o deportados, cuando más bien puede ser que califiquen por una atención especial y una protección especial, como por ejemplo víctima de algún crimen. Entonces, este primer paso es identificar personas por sus características de vulnerabilidad para poder ver cómo abordar esta respuesta
con los diferentes actores relevantes. Hablo de la asistencia directa, y la asistencia directa es algo integral, que son actividades y servicios que brindamos en una red, en una forma de cooperación y coordinación. Y eso pasa también con los sistemas de protección que existan, no solamente protección internacional, por ejemplo, para personas buscando asilo, sino protección a niñez, respuesta a violencia contra la mujer, etcétera. Entonces, todos los sistemas que ya existen también pueden formar parte de esta respuesta. No tenemos tiempo el día de hoy entrar en cómo responder, pero les invito a ver el modelo de asistencia que hay en el manual, que igualmente como los factores de riesgo y protección, uno arma la respuesta a nivel individual, a nivel de familia y ojalá a nivel de programas comunitarios y estructurales para que se puedan abordar estas vulnerabilidades de migrantes. Entonces, resumiendo, necesitamos prevenir y abordar factores de vulnerabilidad y de riesgo y fortalecer factores protectores en todo el ciclo de la migración y más que todo detectar las personas más vulnerables en estos flujos mixtos para que podamos canalizarles a los sistemas de protección y asistencia indicados. Entonces, para concluir y para darnos un poco de tiempo para poder recibir preguntas, recapitular que los perfiles de las personas migrantes son diversos. Necesitamos identificar qué les hace vulnerable o qué factores hay de riesgo a nivel individual, familia, casa, comunidad y estructural, para después conectarles con los servicios adecuados. No todos los migrantes tienen el mismo nivel de vulnerabilidad, no todos están vulnerables a las mismas cosas, ¿verdad? De violencia, explotación, abuso, etcétera. Y ese modelo entonces nos permita responder a estos factores y apoyar en la respuesta y la restitución de los derechos de estas personas. Ahí voy a detenerme. Hay algunos recursos adicionales en el PowerPoint que ustedes van a recibir si les interesa verlos y quiero agradecerles por su tiempo.